mixto, en el cual vamos a encontrar resistencias en serie y en paralelo. Podemos observar el siguiente circuito, en el cual tenemos la resistencia número 2 y número 3 que se encuentran en serie, mientras que la resistencia 1 está paralela a estas. Vamos a proceder resolviendo el circuito primero desde el lado derecho y vamos a terminar hacia el lado izquierdo resolviendo las resistencias en serie, seguida a estas las resistencias en paralelo. La orden para el circuito es la siguiente. Se tiene el siguiente circuito y debemos calcular A, el voltaje que circula por la resistencia de 20 ohmios, B, la corriente que circula por el resistor de 10 ohmios y C, los voltajes de B1 y de B2. Observemos que aquí tenemos resistencias en serie, entonces el primer paso sería sumar esas resistencias. Resistencias será igual, podemos decir la resistencia X a la resistencia 3 más la resistencia 2. Mi resistencia X será igual, reemplazamos 5 ohmios más 5 ohmios. Resistencia en X será igual a 10 ohmios. Ahora grafiquemos el circuito. El circuito quedaría de la siguiente forma. Bien, ya hemos graficado entonces el circuito en el cual tenemos la resistencia en X, que corresponde a los 10 ohmios encontrados de estas dos resistencias en serie, la resistencia de 10 ohmios, que es EB1, y la de 20 ohmios. Ahora tenemos estas dos resistencias en paralelo y vamos a trabajarlo junto con la resistencia que tenemos también de este lado. Trabajaremos las tres resistencias de la siguiente manera. R total, que corresponde a las resistencias totales, tenemos 20 ohmios, que corresponde a esta resistencia, más la multiplicación de estas que se encuentran en paralelo, es decir, 10 ohmios por 10 ohmios, entre la suma de ambas resistencias. 10 ohmios más 10 ohmios. Bien, resolvamos esta fórmula. Podemos simplificar y nos quedaría 20 ohmios más simplificar 100 entre 20, tenemos 5 ohmios. 20 más 5, las resistencias totales, nos da como resultado 25 ohmios. Graficamos para esto el siguiente circuito. Ahora aplicaremos aquí la ley de Ohm. Tenemos el circuito ya con las resistencias totales que nos dio 25 ohmios y tenemos el voltaje inicial que es 100 voltios. Necesitamos encontrar la corriente que circula a través del circuito. Para esto aplicamos la siguiente fórmula. Corriente, es decir, I, será igual a voltaje entre resistencia. Reemplazamos estos valores y obtenemos lo siguiente. Voltaje inicial 100 voltios dividido para 25 ohmios. 100 dividido para 25 nos da como resultado 4. ¿4 qué? Amperios. ¿Por qué? Porque estamos encontrando la corriente. Corriente, cuando inicia mi circuito, es de 4 amperios. Una vez que hemos obtenido las resistencias totales del circuito y que hemos encontrado la corriente que corresponde a 4 amperios, vamos a proceder a responder las preguntas del ejercicio. La primera pregunta o el primer literal nos indica el voltaje que circula por la resistencia de 20 ohmios. Aquí tenemos la resistencia de 20 ohmios, aquí tenemos el voltaje. Este voltaje es el voltaje inicial, pero necesitamos encontrar cuál es el voltaje que aplica justamente en esta resistencia.
Bien, literal A, voltaje que circula en la resistencia de 20 ohmios. Vamos a buscar cuánto tenemos de voltaje inicial, pues tenemos 100 voltios. Cuando ingresa a la resistencia de 20 ohmios, aquí también tenemos una corriente. Por lo tanto, debemos encontrar este voltaje. La corriente total encontrada fue de 4 amperios. Reemplazamos en la fórmula, donde voltaje es igual a corriente por la resistencia. La corriente total que ingresa es de 4 amperios y la resistencia de la cual necesitamos saber el voltaje que circula por aquí es de 20 ohmios. Multiplicamos y obtenemos que 4 por 20 es 80. ¿80 qué? Voltios. Quiere decir que precisamente en esta resistencia, mi voltaje será igual a 80 voltios. La segunda pregunta nos indica la corriente que circula por el resistor de 10 ohmios. ¿Dónde está el resistor de 10 ohmios? Aquí. Y nos está preguntando que cuál es dicha corriente. Y 0 será igual a la suma de las corrientes que pasan o se dividen por este nodo, que es I1 más I2. Si sumamos la corriente que se distribuye por esta resistencia y la corriente que se distribuye por esta resistencia, nos va a dar la corriente inicial. Es por eso que I0 corresponde a la corriente inicial y esto será I1 más I2. Ahora necesitamos encontrar la corriente que circula a través de esta resistencia. Por lo tanto, sería encontrar la corriente de I1. Lo que debemos hacer es despejarlo. Entonces obtenemos, despejando, I1 será igual a mi corriente inicial menos mi corriente número 2. Reemplazamos. I1 es igual al total de las corrientes encontradas, que es 4 amperios, menos I2. I2 originalmente en el circuito ya nos está diciendo que tiene 2 amperios. Restamos 4 amperios menos 2 amperios, el resultado va a ser 2 amperios. Por lo tanto, I1 es igual a 2 amperios. Es decir, que la corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios es 2 amperios. Ahora vamos a resolver el tercer literal. Nos están solicitando los voltajes de B1 y B2. B1 y B2. Bien, entonces continuemos. Vamos a encontrar el voltaje en la resistencia 1 de 10 ohmios y el voltaje 2 en la resistencia 2 de 5 ohmios. Aplicamos ley de Ohm. Voltaje 1 será igual a la multiplicación entre mi corriente y mi resistencia. Voltaje 1 es igual, reemplazamos. La corriente 1, es decir, la que ingresa por aquí, ya identificamos que pertenece o corresponde a 2 amperios. Y la resistencia 1, que corresponde a 10 ohmios. Multiplicamos y el voltaje 1 será igual a 20 voltios. El voltaje que circula por esta resistencia 1 es igual a 20 voltios. Ahora encontremos el voltaje 2. El voltaje 2 es igual a la multiplicación de mi corriente 2, es decir, a la que circula por aquí, multiplicado por mi resistencia 2, que es 5 ohmios. Reemplazamos 2 amperios por 5 ohmios, nos va a dar como resultado 10 voltios. El voltaje que circula por la resistencia 2 es de 10 voltios.
Muchas gracias por prestar atención al video de hoy. Los espero en la siguiente clase en la cual trabajaremos y resolveremos circuitos mixtos, tanto resistencias en serie como en paralelo.